Con esto entramos en este segundo momento, España y su impronta en la poesía de Álvaro Mutis. Tenía una particular visión sobre lo hispánico, ¿no? Mucho. Y toda esa fortaleza. Siempre voy a recordar ese texto contra el León Felipe, pero porque además tenía una particular visión y era cómo hacer poesía sin que suene a poesía. Y vencidos, usted lo recuerda, por la manchega llanura, se ve la triste figura de Don Quijote Pacífico, ¿no? Por Serrat, que es el mayor imaginario que tenemos, ¿no? Y él decía que era melosa, dulce, pero de todas maneras, en México, en el exilio, en los españoles, huyendo de la guerra civil, perdieron mucho su obra. Juan Felipe Romero, investigador, profesor de la Universidad Javeriana, profesional en estudios literarios, magíster y doctor en literatura, premio Jaime Sabines, poesía, va a compartir su experiencia como lector, profesor, estudioso de la obra de Álvaro Mutis. Bienvenido. Ojalá pudiéramos decir lector y todos estuviéramos tan felices, ¿verdad? Pero el mundo también creó las universidades. En la vida ocurre y muchos de nuestros estudiantes descubren la magia de la poesía en la universidad. Mi relación con Mutis, digamos que fue una relación desde antes de saber que era un poeta. Mi papá, cuando yo era un niño apenas, tendría 10 años o menos, fue una reunión de Colcultura donde estaban haciendo la presentación de una antología, de una edición de Mutis, y el propio Mutis asistió a la presentación, y mi papá, quien era médico, tomó uno de los libros y le pidió que se lo regalara, que se lo dedicara a su hijo, que tenía 9 o 10 años. Entonces, ese libro me acompaña de alguna manera como un vínculo, de alguna manera mágico, como una promesa de que en mi vida Mutis iba a estar de distintas formas. Y así entonces tengo ese ejemplar. Y el libro del que les voy a hablar hoy fundamentalmente es este libro, de su primera edición, Los Emisarios, en la edición del Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy particular porque, de acuerdo a lo que un poco les voy a decir, es un libro del año 1984, cuando ya lleva un buen tiempo en México Mutis. Es un libro particular porque en él, esa es mi tesis, y una tesis compartida por varios críticos, es que se inicia el segundo periodo de la poesía de Álvaro Mutis. Digamos que sí, su poesía inicial es una poesía, como la describió también Federico, una poesía del deterioro, de la tierra caliente, del óxido, de la disolución, en buena medida. La segunda fase de su poesía es una poesía donde la palabra orden empieza a hacerse presente. Esto lo sostiene Marta Canfield. Y de alguna manera, el que la palabra orden vuelva una y otra vez en oposición al caos, si quieren ustedes, de la poesía inicial, a los trabajos perdidos, los elementos del desastre, las reseñas de los hospitales de ultramar, de alguna manera nos está hablando de cómo pareciera haber todos rostros en su poesía. Nunca desaparecerá toda esa idea de disolución, óxido, desesperación, y mejor que todo, desesperanza, pero en la poesía de su segunda etapa parece que la presencia, o por lo menos la imaginación que tiene Mutis de los orígenes de su familia, hay que recordar siempre que toda la familia va a estar vinculada, por lo menos simbólicamente, a la imagen de José Celestino Mutis, ¿verdad? Director de la expedición botánica, y en buena medida toda la magnificación poética que hará Mutis, ¿verdad? De Cádiz, la Cádiz de José Celestino, de Córdoba, de la Alhambra, van a convertirse casi que en un proyecto de alguna manera de reconstrucción imaginística y de recuperación de un orden perdido, soñando con una especie de edad de oro, que de alguna manera estaría presente. Él la ubicó así en Europa, en cierta medida, de una manera más general en los emisarios, y luego en Crónica Regia y Alabanza del Reino, en una España que es un poco oscura,
pero que al mismo tiempo tiene la dimensión de glorificación del reino que hay allí, y con un libro final, un homenaje y 7 nocturnos y los poemas dispersos en los cuales aparece de maneras distintas España, como en forma de Cervantes, ¿verdad? En forma de un camino, el camino que va a Salamanca, en una invocación al vino, y unas distintas maneras con las cuales Mutis busca ponernos enfrente de ese orden y esa reconstitución de esa edad de oro perdido que estaría en España de alguna manera simbólica, sobre todo por la vía sanguínea. Voy a leer un texto, si me voy extendiendo, por favor me lo dicen, he tratado de cortarlo lo más posible. En los poemas de los emisarios continúa presente, como en los poemarios anteriores, la aparición de formas del versículo y el ritmo de la prosa poética que buscan producir un efecto cercano al de los salmos, y en este segundo periodo la celebración de la Eucaristía. Esto es quizá un poco excesivo, en un ritmo de modulación del verso y la prosa lírica que desea sumergir al lector en un encantamiento de la atención que distingue a la poesía de Mutis. En eso se acercaría un poco a García Márquez. Asimismo, se observan en esta poesía los inventarios desordenados. Federico lo decía muy bien, ¿verdad? Ese Neruda, ¿verdad?, de residencia en la tierra, aparece de otra forma en Mutis, pero son los mismos inventarios, que producen un efecto enumerativo y descriptivo muy propio de su estilo anterior, el de los elementos del desastre y los trabajos perdidos, así como la hermosa forma de adjetivar exacta y sorprendente de manera simultánea. Federico y yo asistimos varias veces a conversaciones con Mario Rivero, quien sostenía que Mutis era un poeta lujoso, era el adjetivo que usaba Mario. En una vertiente de esta poesía, como sucede en la poesía del primer periodo, existe una tendencia a observar el mundo en su desintegración, en un proceso de deterioro constante, la labor incesante de los días limando la materia, en un proceso de diseminación de principios que rigen el destino último de toda existencia. Pero esta tendencia comprensiva de la realidad, presente en sus libros iniciales, sufre un proceso de modificación. Se hace patente en su poesía un deseo de permanencia trascendente, que describiremos como uno de los cambios centrales que sucederán en sus poemarios a partir de los emisarios. Estas dos visiones alternarán su presencia a partir de este libro, y aunque la construcción de lo que vendrá se sostiene sobre los cimientos iniciales de comprensión de lo real, como marcado por un minucioso proceso de desintegración, el deseo de perduración y búsqueda de sentido seguirá siendo más constante a partir de este volumen. El poemario Los emisarios inaugura un momento distinto en la obra de Álvaro Mutis, aquella donde se introduce un deseo de orden como agente de transformación de la vivencia del caos y la disolución que recorre la primera parte de su obra, y el elemento hispánico como un factor operativo en ese orden. El título de Los emisarios es tomado de un verso citado en el epígrafe que se atribuye a un poeta hispanoárabe sufí del siglo XII, Mutamar ibn Farsi, quien supuestamente nació y murió en Córdoba, 1118-1196. El epígrafe reza: los emisarios que tocan a tu puerta, tú mismo los llamaste y no lo sabes. La invocación abre una serie de interrogantes y de propuestas enigmáticas acerca de la existencia del poeta, del texto, de la cosmovisión sufí, que constituyen un primer guiño hacia un legado hispanoárabe que estará buscando Mutis en este y futuros volúmenes de poesía. Los emisarios consta de dos partes, cada uno de 10 poemas. Los primeros 10 poemas no presentan aparentemente ninguna unidad y no los agrupa un subtítulo. Los otros 10 aparecen bajo el título de 10 Lieder, la canción romántica alemana del siglo XIX por antonomasia, alrededor de la cual los grandes músicos románticos escribieron algunas de sus piezas para piano más importantes. Por otro lado, los primeros tienen cada uno, y para los líderes se suministra solo una numeración, a diferencia de los primeros que sí están titulados.
Los 10 primeros remiten de una manera u otra a temas históricos, mientras que los Lida son más líricos. Los 10 poemas que podemos considerar cobijados bajo el título de Los emisarios manifiestan su ubicación geográfica. En este volumen se avanza en la transición que ya marcaba Caravanserai, que es el libro inmediatamente anterior a Los emisarios. No confunden los temas, sino que se ponen en escena un tránsito más claro y evidente de los temas y lugares del Nuevo Mundo, poemas de Macron, a temas y lugares del Viejo, en donde ya figura España, pero sin la centralidad que tendrán los volúmenes subsecuentes Crónica Regia y un homenaje y 7 nocturnos. Así, salvo los 2 poemas de Macron ya mencionados, que se ubican en el trópico americano, todos transcurren en espacios europeos y mediterráneos. 4 son de asunto español, 1 ruso, otro egipcio y 1 que se ubica en un lugar no definido del norte del continente. Al-Ándalus, América y España desde una calle de Córdoba. Los poemas agrupados bajo esta sección son los que más nítidamente permiten ver la transición que se opera en la obra de Mutis del mundo americano hacia el europeo y su mayor concentración y concreción en los temas españoles. Mario Barrero Fajardo, una alegría para mí estar con Mario, lo admiro profundamente y es uno de los mayores estudiosos de la obra de Álvaro Mutis. Mario Barrero Fajardo señala que a partir de los emisarios se observan 3 nuevas variantes poéticas en la poesía de Mutis. La primera sería el recurrir a motivos históricos. La segunda son los Lida, que por su brevedad y su lirismo representan una innovación en la poesía mutisiana. Con respecto a la tercera variante, dice Barrero Fajardo lo siguiente. Y la tercera, y posiblemente variante más significativa, la conforman los poemas Cádiz, Una calle de Córdoba y Tríptico de la Alhambra. En ellos, el lector descubre el testimonio de un yo poético que al recorrer la tierra de sus antepasados, España, y asistir a la revelación de la magia que ella puede albergar, encuentra una nueva razón de ser para su canto. Podríamos agregar que en los emisarios se encuentran destellos de una nueva esperanza, inusual en Mutis, para quien la desesperanza ha sido un tema rector de su quehacer poético. La sorpresa que acompaña al lector de los primeros libros de Mutis al acercarse a los poemas de los emisarios está relacionada con la transmutación de una atmósfera y un sentido, una forma de recreación de un espacio que aparece aquí vuelto a contemplar bajo la óptica de la reconciliación y el encuentro con unos orígenes posiblemente recreados o imaginados, pero no por ello menos verdaderos en el horizonte vital y estético de aquel viajero que regresa luego de una aventura desastrada o angustiosa a imaginar una forma de centro de orden más o menos consciente que a partir de este libro se hace posible y que encuentra su espacio privilegiado en el universo simbólico del poema. El retorno al pasado con la búsqueda de los orígenes es una figuración para establecer un cierto orden a un presente caótico. Y estoy simplemente haciendo perífrasis de las poéticas de Álvaro Mutis, el texto de Mario del año 2016. Y entonces hablo sobre un poema inicialmente de esta serie española. Si nos alcanza para los 3, pero por lo menos sí voy a hablar de 2. Cádiz. No sé si sea mejor que lea el poema primero. ¿Les parece? ¿Sí? Está dedicado a María Paz y Mundo. Después de tanto tiempo, siglos, de pronto lo podemos proyectar o les enredo la vida así, para que lo lean. No sé, no pensé en eso antes, perdón. No, ya no, tranquilos. Pusieron cara rara. Sí. Después de tanto tiempo, estas iguales siglos, migraciones allí sorprendidas frente a los heridos en aguas sin límite y asentadas en su espera hasta confundirse con el pueblo calcáreo, hasta no dejar otra huella que sus muertos destinos
con abigarrados ornamentos de origen incierto, escarabajos egipcios, cuentos egipcios, de la vela de coronas etruscas, después de todo esto y mucho más transfigurado en la substancia misma que el sol trabaja sin descanso, después de tales cosas, la piedra ha venido a ser una presencia de purosidades, laberintos minúsculos, ruinas de minuciosa pequeñez, de brevedad sin término, y así las paredes, los patios, las murallas, los más secretos rincones, el aire mismo, en su labrada transparencia también horadado por el tiempo, la luz y sus criaturas. Y llego a este lugar y sé que desde siempre ha sido el centro intocado del que nadie sueña, la absorta savia de mis más secretos territorios, solitario destejedor de sus misterios, señor de la luz que los devora, herencia sobre la cual los hombres no tienen ni la más leve noticia, ni la menor cega de dominio. Y en el patio donde jugaron mis abuelos, con su pozo modesto y sus altos muros labrados como madrépora sin edad, en la casa de la calle de Capuchinos, me ha sido revelado de nuevo y para siempre la oculta cifra de mi nombre, el secreto de mi sangre, la voz de los míos. Yo nombro ahora este puerto que el sol y la sal edificaron para ganarle al tiempo una extensa porción de sus comarcas, y digo país para poner en regla mi vigilia, para que nada ni nadie intente en vano desheredarme una vez más de lo que ha sido el reino. Esto es maravilloso si nos ponemos a pensar en la conexión, en el canal, en el afluente que es la poesía latinoamericana, ¿verdad? Como todas las generaciones terminan encontrando una conexión. Y entonces le doy el comentario acá. El deseo de haber vivido en un mundo anhelido, el ensueño que produce la fantasía no verificable, pero siempre presente, del regreso a lo perdido, a una edad de oro del espíritu, acompañan el ideario de Álvaro Mutis a lo largo del que hemos llamado el segundo periodo de su poesía, y ofrecen una visión transformada en la realidad, aquella que anima sus últimos poemarios. En Cádiz, el poeta describe la ciudad a través de una serie de imágenes que evocan sus vastas edades, siglos, y que caracteriza como un puerto signado por constantes mutaciones. Aquí, esta es una cita también de Mario, la que acabo de hacer. Recomiendo aquí en el texto la lectura de un maravilloso ensayo de Fabio Rodríguez Amaya, Los puertos de la poesía de Álvaro Mutis, porque allá aparece también Cádiz en ese artículo de Rodríguez Amaya. Lo encuentran en internet y de verdad se lo recomiendo mucho. Es un texto magnífico, este comentario, este artículo sobre los puertos en la poesía de Mutis. Por supuesto, Cádiz es el puerto principal de salida para las Américas, un lugar en el que se abren las aguas sin límite, dice el poema, del Océano Atlántico, pero también el sitio en el que numerosos objetos, escarabajos, egipcios, tronos, ungüentos fenicios, temas de la Hélade, coronas etruscas, ¿verdad? Es esa manera de construir imágenes que el modernismo nos enseñó y que de alguna manera todavía está aquí. Pero el testimonio de un pasado heterogéneo. De esta visión del tiempo y del lugar en donde figuran también la luz y la piedra ostionera, que es la piedra con la que se construyen en Cádiz, ¿verdad? En Cádiz las edificaciones antiguas todas están hechas con piedra ostionera, que es una mezcla de la argamasa, de la concha molida y la cal y el cemento, ¿verdad? Si no lo he entendido mal, yo no he ido nunca a Cádiz, pero esta es la piedra ostionera de las que están hechas buena parte de los viejos edificios de Cádiz. Y es blanca y es porosa. Y de allí pasa una visión personal. Y llego a ese lugar y sé que desde siempre ha sido el centro intocado del que emanan mis sueños, la absorta savia de mis más secretos territorios, reinos que recorro, solitario destejedor de sus misterios,
señor de la luz que los devora, herencia sobre la cual los hombres no tienen ni la más leve noticia, ni la menor parcela de dominio, como señala Mario. Ya no se trata de un pasado y un presente generales que ayudan a la totalidad o a determinada porción de la humanidad, sino única y exclusivamente a la voz poética en cuestión. Ya no se pretende establecer unos principios poéticos para cierta colectividad, sino dar testimonio mediante el propio poema de un nuevo derrotero poético donde el nosotros ha sido desplazado por el yo y lo genérico ha dado paso a lo particular. Y recuerden que en el yo la relación de oración del creyente con Dios se pone de manifiesto, por lo menos así lo entendí yo al leer la cita. La ciudad se convierte en cifra de su vida, como una revelación de un centro siempre silenciado que súbitamente se le revela, se desvela y puede ser enunciado. Es el lugar de sus antepasados y el poema, una rotunda declaración sobre sus orígenes familiares, cifrando en ese puerto legendario la condición de regreso a una meta que es, de manera paradójica, un imposible en el orden de las cosas del mundo. Cito, la piedra ha venido a ser una presencia de albas porosidades, laberintos minúsculos, ruinas de minuciosa pequeñez, de brevedad sin término. Termina la cita. Como si este orden microscópico, poroso, viniera a ser la cifra de ese orden en mayor escala, aquel que desea darle sentido a un habitar el mundo de la sangre y el recuerdo que supera lo individual, una forma de hacerse parte de la historia sin perder de vista la fugacidad y la virilidad de todo lo humano. Cádiz existe como realidad geográfica e histórica, pero tiene de manera simultánea una naturaleza legendaria, irreal, que el poeta convierte en un deseo de sosiego, de centro, de bálsamo, para una vida de sazón e incertidumbre. Existe y no en el mundo de los hombres, y se convierte en una fuente de deber ser que solo se hace posible en la realidad del poema, la fértil miseria, convocada por nuestro autor de manera compleja y paradójica en su rostro salvífico o anodino. Siguiendo a Pablo Rodríguez Amaya en su ensayo Los puertos en la poesía de Álvaro Montes, es dable sostener. Esta poesía representa un momento crucial en la obra de Álvaro Montes. Aprestándose a concluir el ciclo poético de Macron, el autor inaugura una nueva producción lírica de la que el poema es un perfecto ejemplo. No obstante, hay una amplia descripción de la ciudad portuaria. El foco de la atención se concentra sobre las raíces familiares del autor, los espacios petrificados y eternizados por una atmósfera cristalina. No se pueden relacionar tanto con la realidad espacial del puerto cuanto con la memoria autobiográfica que constituye la sedimentación de un pasado remoto a la búsqueda de sus raíces. Cádiz, por consiguiente, no es el puerto real o imaginado, sino por el contrario, el lugar de origen reconstruido y reivindicado en clave casi heráldica. Eso estaría muy conectado con la visión que va a aparecer, por ejemplo, en Crónica Regia. La familia Mutis viene de Cádiz y su miembro más prominente pues, es Celestino Mutis y Bocio. Nació en Cádiz el 6 de abril de 1732 y murió en Santa Fe de Bogotá en el Virreinato de Nueva Granada el 11 de septiembre de 1808. Fue el director de la expedición botánica en Nueva Granada. Mutis se había formado como médico, pero había mostrado interés por la botánica desde sus años en Cádiz, en donde tuvo oportunidad de conocer a varios discípulos de Carfo y de Linneo. Desde que llegó al virreinato en 1761, comenzó a recolectar muestras de flora y a observar la riqueza natural de la región. Solicitó en diversas ocasiones la autorización, realizó trabajos de minería para financiarla. Es un episodio que es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo consigue el dinero para pagar esta expedición, verdad? Además era muy bueno comercialmente, lo logró finalmente, sí. No sé, ¿hay alguna novela sobre ese episodio? Porque el episodio es bien especial, yo no conozco pues los detalles, sí. En 1774 envió una colección de plantas en Linneo, quien entusiasmado nombró una familia de plantas Muticia,
En 1777 envió también un hermano al Jardín Botánico de Madrid. Finalmente, en 1783, el arzobispo virrey Antonio Caballero y Monfort creó la tan deseada expedición y nombró a Mutis como su director. Ese mismo año se le concedió Real Cédula. Por ejemplos con Linneo, Alexander von Humboldt lo visitó en Santa Fe de Bogotá en su viaje americano y mostró su asombro y admiración ante la erudición del gaditano y ante la maravillosa colección de materiales que había acopiado la expedición. Uno de los hallazgos más importantes de la expedición botánica fue la identificación de una especie del género Cinchona, distinto a la Cinchona officinalis, de la que ya había dado noticia la Condamine. Esta es una planta de cuya corteza se extrae la quina, un alcaloide natural que tiene propiedades antipalúdicas, analgésicas y antipiréticas, y fue medicamento de uso más extendido en el tratamiento de la malaria durante todo el periodo de la expansión colonial en el siglo XIX y aún hoy en día se sigue empleando. Tratamiento de José Celestino Mutis, su sobrino Sinforoso, identifica 7 especies de clima templado que podían reproducirse en climas no tropicales y explora las posibilidades de su comercialización. Nuestro poeta es descendiente de la línea que inaugura el hermano del botánico, Manuel Mutis Bocio, el más joven de la familia, quien se traslada a la Nueva Granada bajo la tutela de su hermano mayor. En línea directa, Álvaro Mutis es descendiente de Facundo Primitivo Mutis Consuegra, hermano de Sinforoso. Esta presencia familiar recorre los poemas dedicados a España y de manera particular en Cádiz descubrimos las huellas de una historia que desea ser recuperada como itinerario vital y símbolo del regreso a un mundo perdido que vuelve a existir merced a la creación poética que lo vivifica. El poema termina con una apropiación de la ciudad, con un gesto en el que, como un conquistador en las Américas, la nombra y toma posesión. Yo nombro ahora este puerto que el sol y la sal edificaron para ganarle al tiempo una extensa porción de sus comarcas, y digo Cádiz para poner en regla mi vigilia, para que nada ni nadie intente en vano desheredarme una vez más de lo que ha sido el reino que estaba para mí. El verso del río es tomado de un nocturno dedicado a Mariano de Cavia, incluido en Cantos de Vida y Esperanza de 1905. El fragmento en que proviene el verso, el reino que estaba para mí, es el siguiente. Con un vaso viento en el dolor de los recuerdos y desgracias funestas y las tristes nostalgias de mi alma ebria de flores y el duelo de mi corazón triste de fiestas y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido y la pérdida del reino que estaba para mí, el pensar que un instante pude no haber nacido y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Si bien el verso es tomado de Darío en el poema de Mutis, no conlleva el sentido que se le da aquí. Por el contrario, Mutis se apropia de solo una porción, el reino que estaba para mí, y elimina la parte de la pérdida, pues de hecho se trata de todo lo contrario, de reclamar su herencia española. Rápidamente la hace suya con un verso americano, con un verso de Rubén Darío. Ese es el puente biográfico que traza Mutis entre España y América. Su posibilidad de darle sentido a un recorrido que, imaginado o inventado, habla de su sitio en el mundo y plasma su deseo de recuperación de lo perdido. Nombra aquello que regresa con nostalgia y verdad en las palabras del poema, a pesar del desastre de la historia. Para una calle de Córdoba, para Leticia y Luis Pelucci. En una calle de Córdoba, una calle de botanas, con sus tiendas de postales y artículos para turistas, una heladería, 2 bares con mesas en la acera y en el interior chillones, carteles de todos. Una calle con sus hondos zaguanes que desembocan en floridos jardines, con su fuente de azulejos y sus jaulas de pájaros que callan abrumados por el bochorno de la fiesta, de la siesta, uno que otro portón con su escudo de piedra y los borrosos signos de una abolida grandeza, en una calle de Córdoba cuyo nombre no recuerdo o quizá nunca supe. Alientos sorbos tomó una copa de Jerez en la precaria sombra de la vereda. Aquí, en una misma parte, mientras Carmen escoge en una tienda vecina las hermosas chilabas que regresan después de 5 siglos
para perpetuar la fresca milicia de la Medina en los tiempos de Al-Ándalus, en esta calle de Córdoba, tan parecida a tantas de Cartagena de Indias, de Antigua, de Santo Domingo, o de la derruida Santa María del Darién. Aquí, y no en otro lugar, me esperaba lo imposible, la ebria certeza de estar en España. En España, a donde tantas veces he venido a buscar este instante, esta devastadora epifanía. Sucede un milagro interno lentamente, en la felicidad sin término, rodeado de aromas, recuerdos, batallas, lamentos, pasiones sin salir, por todos esos rostros, voces, airados reclamos, tiernos, dolientes ensalmos. No sé cómo decirlo, es tan difícil. Es la España de Abul Hassan al-Husri, el ciego, la del bachiller Sansón Carrasco, la del príncipe don Felipe, primogénito del César, que desembarca en Inglaterra, todo vestido de blanco, para tomar el matrimonio a María Tudor, su tía, y deslumbrar con sus maneras y elegancia la corte inglesa. La del joven oficial de Albo Coleto, que parece pedir silencio en las lanzas de Velázquez. La España, en fin, de mi imposible amor por la infancia Catalina Micaela, que con estrábico asombro me mira desde su retrato en el Museo del Prado. La España del chofer que hace poco nos decía, el peligro está donde está el cuerpo. Pero no solo esto, hay mucho más que se me escapa. Desde niño he estado pidiendo, soñando, anticipando esta certeza que ahora me invade como una repentina temperatura, como un sordo golpe en la garganta, aquí en esta calle de Córdoba, recostado en una precaria mesa de latón mientras saboreo el jerez que como un ser vivo expande en mi pecho su calor generoso, su suave vértigo estival, aquí en España. ¿Cómo explicarlo si depende de las palabras y estas no son bastantes para conseguirlo? Los dioses, en alguna parte, han consentido en un instante de espléndido desorden que esto ocurra, que esto me suceda en una calle de Córdoba. Quizá porque ayer oré en el mihrab de la mezquita, pidiendo una señal que me entregase así, sin motivo ni mérito alguno, la certidumbre de que en esta calle, en esta ciudad, en los interminables olivares que vamos al sol, en las colinas, las serranías, los ríos, las ciudades, los pueblos, los caminos, en España, en fin, estaba el lugar, el único e insustituible lugar en donde todo se cumpliría para mí, con esta plenitud vencedora de la muerte y sus astucias, del olvido y del turbio comercio de los hombres, y ese don me ha sido otorgado en esta calle, como tantas otras, con sus tiendas para turistas, su heladería, sus bares, sus portalones historiados, en esta calle de Córdoba, donde el milagro ocurre así de pronto, como cosa de todos los días, como un trueque del azar que le pago gozoso, con las más negras horas de miedo y mentira, de servil aceptación y de resignada desesperanza, que han ido jalonando hasta hoy la apagada noticia de mi vida. Todo se ha salvado ahora, en esta calle de la capital de los Omeyas, pavimentada por los romanos, en donde el duque de Rivas moró en su palacio de 14 jardines y una alcoba regia para albergar a los reyes, nuestros señores. Concedo que los dioses han sido justos, que todo está, al fin, en orden. Al terminar este Jerez, continuaremos el camino en busca de la pequeña sinagoga donde meditó Maimónides y seré, hasta el último día, otro hombre, o mejor, el mismo, pero rescatado y dueño desde hoy de un lugar sobre la tierra. Este poema, Una calle de Córdoba, el sexto de los emisarios, aparece inmediatamente después de la visita del Gaviero. Macron aparece en distintos momentos de los emisarios. Y en cierta medida, como todos los poemas dedicados a España en este poemario, establece vínculos entre el mundo americano y el ibérico. Si en el poema Cádiz, desde el inicio, nos encontramos con una atmósfera de plenitud, en el que se manifiesta de un solo golpe la densidad histórica de la ciudad, en una calle de Córdoba comienza, de manera inusual para la poesía de Mutis, con una descripción y no una invocación de la ciudad, una descripción de aspectos prosaicos, contemporáneos, casi degradados. En una calle de Córdoba, una calle como tantas, con sus tiendas de postales y artículos para turistas,
una heladería y dos bares con mesas en la acera, y en el interior chillones, carteles de toros. Este preámbulo sirve para dar mayor relieve y resonancia a lo que sigue. La voz se va alejando de la algarabía turística y asoman otros espacios. Una calle con sus hondos zaguanes que desembocan en floridos jardines con su fuente de azulejos y sus jaulas de pájaros que callan abrumados por el bochorno de la siesta, uno que otro portón con su escudo de piedra y los borrosos signos de una abolida grandeza. Son estos espacios los que constituyen en el poema los elementos de una revelación, mientras Carmen, su mujer, se queda en el ámbito de la algarabía turística, aquí y no en otra parte. Mientras Carmen escoge en una tienda vecina las hermosas chilabas que regresan después de 5 siglos para perpetuar la fresca delicia de la Medina en los tiempos de Al-Ándalus, aquí y no en otro lugar, me esperaba lo imposible, la ebria certeza de estar en España. Como ya se ha notado, Mutis se vale de imaginarios históricos y culturales para darle contornos a estos instantes de epifanía. En el segundo de los 10 Lida nos brinda una pista para descifrar el origen de las imágenes convocadas, del jardín florido con fuentes, los aguanes, etc. Pues el Lid va presidido por un verso de Antonio Machado, el primero de la parte segunda de las canciones a Guiomar, en un jardín he soñado. Sin embargo, el lead segundo de Mutis al jardín no ofrece ni la frescura ni la inocencia del jardín machadiano. La función de la invocación parece ser más bien la de establecer conexiones, la de buscar motivos y figuras que le permitan trazar los puentes entre los dos mundos. Así, desde los primeros versos, indica que se trata más de un jardín imaginario alejado de la materialidad de un jardín de Machado. Y cito, ¿verdad? Jardín cerrado al tiempo y al uso de los hombres, intacta, libre, en generoso desorden, su materia vegetal invade avenidas y fuentes y altos muros. A mitad de camino entre el ensueño y la frondosidad selvática, el jardín va cobrando visos de campo santo. Hace años cegó rejas, puertas y ventanas y cayó para siempre todo ajeno sonido. Allí tal vez quede memoria de lo que fuiste un día. Allí tal vez cierta nocturna sombra de humedad y asombro diga de un nombre, un simple nombre que reina todavía en el clausurado espacio que imagino para rescatar del olvido nuestra fábula. Aquí termino de citar el libro. Retomemos una calle de Córdoba. Los espacios que va descubriendo, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy haciendo es la conexión entre el jardín del Lid y el jardín de una calle de Córdoba. Y porque el epígrafe es ese epígrafe de Machado. Retomemos una calle de Córdoba. Los espacios que va descubriendo al adentrarse en esa calle revelan en primera instancia algo de otros tiempos. Después de 5 siglos para perpetuar la fresca delicia de la Medina en los tiempos de Al-Ándalus y evocan otras calles de otras ciudades. En esta calle de Córdoba, tan parecida a tantas de Cartagena de Indias, de Antigua, de Santo Domingo o de la derruida Santa María del Darién. La calle andaluza se transforma en una calle del Caribe, que paradójicamente le ofrece la certeza de encontrarse en España. La América española se hace indistinguible en una España que desde esa mirada se manifiesta americana. En ese instante, la calle de Córdoba se convierte en emblemas, en un emblema de 500 años de historia compartida. Sin embargo, la España evocada es Al-Ándalus, precisamente lo que ha llegado a su fin ese mismo año, con pocos meses de diferencia, en que comienza la historia española del Nuevo Mundo. Lo que une Cartagena de Indias y a Córdoba resulta ser más bien lo que las separa. Lo que va de mayo a octubre de 1492 es el fin de un mundo y el inicio de otro. Pocas veces en la historia se encuentra en tan pocos meses una transformación tan radical de la constelación histórica. Como ya notábamos, no es la historia lo que le interesa a Mutis. En el poema, la voz invoca a los personajes históricos que van poblando su imaginario hispánico. Es la España de Abul Hassan al-Husri, el ciego, la del bachiller Sansón Carrasco, la del príncipe Don Felipe, primogénito del César, que desembarca en Inglaterra todo vestido de blanco para tomar en matrimonio a María Tudor, su tía,
y deslumbrar con sus maneras y elegancia la corte inglesa, la del joven oficial de albo coleto que parece pedir silencio en las lanzas de Velázquez, la España, en fin, de mi imposible amor por la infanta Micaela, por la infanta Catalina Micaela, que con estrábico asombro me mira desde su retrato en el Museo del Prado. Una invocación de la niñez introduce un giro específico. La calle de Córdoba es como la materialización de algo que desde niño he estado pidiendo, soñando, anticipando, esta certeza que ahora me invade con una repentina temperatura, con un sordo golpe en la garganta. Aquí en esta calle de Córdoba, recostado en la precaria mesa de latón, mientras saboreo el jerez que como un ser vivo expande en mi pecho su calor generoso, su suave vértigo estival. La niñez de Mutis se caracterizó por separaciones dolorosas, la partida de Bruselas, la muerte del padre, la pérdida de la finca Coello en el Tolima. Su infancia trashumante está simbolizada de alguna manera en razón del extraviado, el primer poema de Los Emisarios, un incansable peregrinaje de un punto a otro sin rumbo fijo. Aquí nuevamente cobra relevancia, hago una conexión con la sección de los líderes, aquí nuevamente cobra relevancia el lead 2, pues el jardín machadiano es el lugar donde el poeta sevillano descubre de manera simultánea el recuerdo de su niñez, el de retrato con el que se inicia Campos de Castilla, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, el poema que abre Campos de Castilla 1917, pero también el jardín de ensueño, ya maravillado o terrible, que aparece con tanta frecuencia en los poemas de Soledades de Machado, 1899-1907. En este libro de Mutis, el jardín cerrado al tiempo y al uso de los hombres, se comporta la presencia de cierta nocturna sombra de humedad y asombro que diga de un nombre, un simple nombre que reina todavía. Como si el papel esencial de esta sombra fuera el de nombrar un mundo abolido, deseado y soñado en la inmensidad de un espacio sagrado, no gobernado por los poderes del tiempo, donde se habla de aquello que no puede suceder en el decurso demencial y cruel de la historia y se protegen los nombres que están en el corazón de la confesión que solo oye la voz perpetua del agua y algún leve y ciego crujido vegetal. La naturaleza regresa con su voz silenciosa a dar cuenta de aquello que se perdió en el fragor del tiempo y ofrece una forma de reconciliación poderosa que permite el encuentro con los orígenes innominados en un sitio fuera del mundo que parece existir en el deseo atemporal por reconquistar un instante perdido o en las palabras siempre vivificadoras del poema, en el clausurado espacio que imagino para rescatar del olvido nuestra fábula. La revelación en esa calle de Córdoba es la de un reencuentro salvífico con el origen, con un lugar sobre la tierra, dice el poema, propio y verdadero, epifanía que le da sentido a toda una vida, iluminación de aquello que fue tronco y falible, sentido revelado después de los innumerables hierros de una existencia. Todo se hace una sola fuerza textual y simbólica que convoca en este poema y lo convierte en uno de los pilares de esta poesía de la segunda etapa de la obra de Mutis, tanto como explícito de la convocación a España, los orígenes familiares y su relación con la historia, como por la relación íntima que el poeta establece con esta tradición y la naturaleza de sus imágenes que descubren y señalan como propio y personal aquello que había sido visto como histórico y colectivo. Lo propio y lo colectivo se entrelazan de manera indisoluble en esta visión, donde la búsqueda de la redención individual se hace posible mediante la comprensión de su dimensión colectiva, en una forma de ampliación de los límites de la propia conciencia y en la inmersión en un estado de develamiento de la propia historia, donde lo que es uno y lo que es múltiple se entiende de otra manera, más cercana a una forma de disolución de las fronteras del yo individual y del reconocimiento de la naturaleza histórica y genealógica colectiva de la condición humana. La presencia de Al-Ándalus en la poesía de Álvaro Mutis
en particular en el libro Los emisarios, nos pone en contacto con un basamento decisivo en el giro que representa la escritura de esta poesía de su segundo periodo, donde los episodios históricos, el regreso a los orígenes familiares y culturales, la búsqueda de reconciliación con un periodo mítico que parece darle un nuevo sentido a la existencia angustiada del hombre, el reconocimiento de las limitaciones del papel del escritor en su deseo de aprehender la realidad y por ello la aparición de una visión de humildad sobre la naturaleza y capacidades del creador literario frente al mundo y de manera simultánea una confianza renovada en el poder del lenguaje para hablar de la realidad, son todos asuntos que recorren esta poesía. Todo ello marcado por el carácter siempre complejo y lleno de matices que representa la vivencia posterior, imaginada y recreada en la escritura del mundo árabe en España, una realidad inobjetable, pero igualmente compleja en términos de confrontación con el deseo hegemónico que en el reinado de los reyes católicos pretendió crear un dique entre el mundo de Al-Ándalus y la creación de un mundo católico imperial bajo un nuevo dictado de hegemonía de la fe y preservación del dogma de la Iglesia de Roma. En el poema conviven España y América de una manera poderosa. Sus historias y realidades se entrelazan en una calle concreta, en apariencia anodina, que se convierte en símbolo de toda una existencia vuelta a contemplar a la luz de un encuentro que da sentido. Todo se ha salvado ahora en esta calle de la capital de los Omeyas, pavimentada por los romanos, en donde el duque de Rivas montó su palacio de 14 jardines y una alcoba regia para albergar a los reyes nuestros señores. Concedo que los dioses han sido justos y que todo está al fin en orden. Al terminar este jerez, continuaremos el camino en busca de la pequeña sinagoga en donde meditó Maimónides y seré hasta el último día otro hombre, o mejor, el mismo, pero rescatado y dueño desde hoy de un lugar sobre la tierra. Esta salvación, entre comillas, opera en un sentido autobiográfico, pero igualmente intenta hablar de un proceso familiar y colectivo que supera su destino individual. Mutis Poeta es también un emisario de una realidad que busca su reconciliación con los orígenes familiares, un buscador de sentidos ulteriores que desea darle un orden a aquello que en apariencia se manifiesta como desconcertado y agónico, habitado por el caos de la separación. Este poema representa un sueño realizado que hace de la existencia un entramado donde termina enunciándose la verdad y purificación que las palabras del arte hacen posible. La sensación de exaltación, de epifanía que se expresa en este poema es la de un encuentro con España que parece abrir la puerta a múltiples incursiones por ese espacio imaginario que es esta España. Es una España que está imaginando Mutis. Este mismo espíritu de apertura e iluminación gozosa, de revelación recibida con gratitud, anima el encuentro de Mutis con la Alhambra, que es el poema que viene a continuación en el libro, el tríptico de la Alhambra, en los emisarios, y que de alguna manera nos habla de esa idealización o de ese deseo de esa España que está construida por palabras, finalmente. Muchas gracias. Con esta perspectiva, a mí personalmente se me acaba de abrir un cisma, y es romper el mito. Miren Mutis, de su infancia recuperada e imaginable de una geografía. Porque aquí entramos en un Mutis que recupera y es una epifanía genealógica de la herencia al andaluz en su formación hispánica. Y eso, justamente estoy ahora escribiendo sobre eso, es una lectura del poeta de Tierra Caliente, porque es un poeta del mundo. Y por eso aquí hay un asunto grueso y es, en la primera etapa, es un poeta cargado de referencias nulas, llamémoslo así, no expresiones, pero aquí está cargado de referencias. Eso nos lleva a un poeta
quizás sí se puede decir así, más racional. Yo recuerdo ese texto que para mí ha sido muy iluminador siempre sobre Pushkin, porque él dice que era sumamente racional. Y siempre Mutis, en sus textos estadísticos y algunos periodísticos, habla de que la poesía a veces, a la poesía le pesa demasiado a veces tanto el lirismo, como si fuera algo espontáneo. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que personalmente me va a encantar, y es esa herencia andaluza en su formación hispánica, llamémoslo así, rompe con el poeta de Tierra Caliente. Pero no lo digo así, y en nuestra siguiente conferencia, no queriendo decir que es el único, sino que es un mundo, porque aquí hay otro mundo. Y entonces, ya no es solo el poeta de Tolima, sino del mundo, cargado de referencias hispánicas, ¿sí? Árabes, un poco judaicas también, digámoslo así. Sí, no, ese libro está lleno de historia y de cosas. Porque nos hemos quedado con el mutis del trópico, llamémoslo así. ¿Sí? Pero no le hemos metido muela al mutis que nos es ajeno por la geografía que no es la nuestra. Pues podríamos decir que son como dos tonalidades, ¿no? Voy a usar una paráfrasis de Harold Bloom entre Sófocles y Píndaro. Píndaro es optimista, iluminado. Sófocles es trágico, digamos, si puedo usar el patrimonio para paráfrasis. El primer mutis es cargado de un sino trágico tremendo, desesperanzado. Pero en este segundo ya hay un reclamo, digámoslo, exultante. ¿Sí? Está reclamando su herencia hispánica y es impetuoso. Son como dos momentos y me lo trato de la ruptura. Sí creo que son dos tonos, ¿no? Y todo yo creo que sería una buena manera de decirlo. Perfecto. Profesor Juan Felipe, muchas gracias. Esto nos ilumina en otros sentidos y en otras lógicas. Muchas gracias.